ahí. Señoras y señores, continuamos con su programa Prime Time. Y entramos en esta sección tan interesante, la sección médica, con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Buenas tardes, Marino. Buenas tardes a toda la familia dominicana, a todos los telespectadores. Como toda la semana, tenemos gente sana para hablar de salud, para hablar de prevención. Y yo creo, Marino, que hoy vamos a tocar un tema que yo estaba atrás de él, dada la importancia, ¿no?, de que pues nuestros padres y nuestros abuelos, si están vivos, cada día se van poniendo más viejitos. Y bueno, hay una especialidad que trata, ya lo comentará la doctora invitada. Vamos a hablar de los cuidados del paciente, del adulto mayor. Y para ello, como siempre, tenemos médicos especialistas con todas las competencias, ¿no?, de altísimo nivel, que vamos a desarrollar este tema. Bueno, la doctora Aurora Bretón, geriatra. Gracias, doctora, por venir. Gracias por invitarme. Ok, doctora, como estamos contra el tiempo siempre, vamos a empezar. Nosotros siempre, aquí en Gente Sana, la primera pregunta que siempre hacemos, porque es para educar, ¿de qué se trata esa especialidad de geriatría? Geriatría es una especialidad clínica que se encarga de todo el cuidado clínico, social y mental del adulto mayor. ¿Qué se considera un adulto mayor? Toda persona mayor de 65 y que tenga pluripatologías. O sea, la mayoría de las personas, porque todo el mundo va a tener diabetes e hipertensión. Y entonces, en vez de ir a dos lugares, va donde su primer médico, que es quien le controla ese tipo de las patologías, y en caso de que haya situaciones agudas, lo controla, lo mejora, y en caso de que no se pueda, se refiere. No, estupendo. Doctora, y para abundar un poquito más, esta especialidad, ¿cuánto tiempo dura? Hay mucho, porque esta especialidad como que la población no tiene mucho conocimiento de la importancia, ¿no?, de cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no? Sí. En República Dominicana es relativamente nueva, donde yo me entrené sí tiene ya muchos años, porque la población adulta mayor es bastante grande, que es en Argentina, y también, por ejemplo, en los otros países ya Europa también presentan poblaciones muy avanzadas de edad, entonces sí tienen más tiempo trabajando la geriatría. La geriatría se toma como obviamente uno tiene que hacer medicina, luego pasa a hacer la especialidad de geriatría, la residencia, y normalmente dura entre 3 a 4 años, todo depende de cuánto tiempo de medicina interna uno circule. Ya los programas se manejan de diferentes formas, pero generalmente sí o sí va a ser 3 años en adelante. Ok, doctora, muy bien. Entonces, mayores de 65 años. Usted estaba hablando un poquito, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes del adulto mayor? ¿Cuáles son? Sí, en geriatría incluso son tan frecuentes que se llaman los síndromes geriátricos, que son enfermedades que es muy probable que a la consulta de 10 pacientes que uno reciba, 5 o 6 van a presentar alguno de estos síndromes, que para mencionarle unos cuantos, son depresión, muy común y muy recientemente post pandemia que se ha incrementado, inestabilidad de la marcha y caídas, que es muy común que te digan abuelo y abuela cayeron, o no, de repente está caminando medio flojo y qué es lo que pasa, y luego lo que uno quiere evitar obviamente es una caída. Otra también muy común es la incompetencia intelectual, más básicamente todo lo que viene asociado a todos los tipos de deterioro cognitivo y demencias, que son los temas que es muy probable que, porque es tan rápido que se crean las demencias, que es muy probable que de una población haya un buen número de personas que eventualmente tenga algún tipo de deterioro cognitivo, cosa que no es normal y lo que uno quisiera evitar. Otra puede ser también las incontinencias, tanto urinarias como fecales, y claro, que es un tema medio bochornoso, porque si uno no lo pregunta, los pacientes no te lo cuentan. No, pero son cosas que uno como geriatra tiene básicamente un sistema, y uno va haciendo las preguntas y toca temas que quizás en otra consulta no se tocaron. Excelente. Mire, un tema que preocupa siempre y sobre todo uno cuando tiene un familiar y bueno, pues ese familiar ya está muy mayor, está encamado, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de ese paciente encamado
¿no? Si nos puede dar, porque Sí, eso es claro. una preocupación muy Sí, típica y entonces esa carga, ese problema que Sí. tiene la familia. Lo que uno evita como geriatra es que el paciente no llegue a estar encamado. O sea, eso es lo que más uno trata, hasta el final uno evita eso. Y uno lo evita obviamente mejorando ciertas cosas. Porque tanto se habla de prevención, pero no se habla de qué es lo que yo voy a hacer con esa prevención. Creamos la vacuna, tenemos prevención, pero tenemos una persona que se sentó en la casa y nada más está viendo televisión. Porque se jubiló y ya no trabaja. Y ahí viene la secuencia de problemas. Entonces, los pacientes encamados son un costo muy alto para el sistema de salud de cada país. Aquí es un tema muy penoso, tanto aquí como en otro país. Y lo que uno evita es, y eso hay que hacer hincapié porque uno lo dice, pero es difícil que lo hagan porque tiene que tener una persona constante cerca de él. Y esa persona tiene que encargarse de realizar tanto terapias pasivas como tratar de incorporarlo, porque todo lo que uno quiere evitar es lo siguiente, que no se cree ninguna úlcera por presión, porque eso es tan costoso y es en la verja de básicamente pedir un préstamo y tener que pagar eso, como si no fallece. Entonces lo que uno evita a toda costa es eso. ¿Cómo uno evita eso? Para que un paciente no llegue a estar encamado, lo que uno siempre recomienda es una buena alimentación, una buena hidratación, buenos ejercicios. Y buenos ejercicios significan lo siguiente: caminar. Cuando ya uno pasa de los 65 años, uno no tiene que ir a demostrar que hizo karate de joven. Si quiere puede hacerlo, pero hágalo al paso. Puede hacerlo, pero sígalo haciendo al paso. Pero sí caminar, si hacía karate, si nadaba, siga nadando, siga haciendo los ejercicios que hacía de joven. Aunque si el cuerpo le dice que tiene que hacerlo más al paso, hágalo más al paso, pero hágalo. Okay. Entonces, uno evita eso con la alimentación, los buenos ejercicios, un buen control general de todas las demás enfermedades. Porque así, una cosa es un paciente que tenga una úlcera por presión y no tiene ninguna otra comorbilidad, pero otro es un paciente con úlcera por presión que es diabético, porque ya ahí se complica el caso. Entonces sí, eso es básicamente los pacientes cuando hemos tenido muy buena suerte en poder mejorar los pacientes con úlcera por presión en la casa, pero yo me siento con los hijos y le digo, miren, aquí vamos a trabajar todo. O sea, aquí vamos a trabajar todo y aquí van a tener todo el mundo un horario y todo el mundo se va a poner las pilas. Y cuando se logra la mejoría de esa o ese paciente, es increíble, y la satisfacción. Y aunque te dicen, mire, yo pedí el préstamo más grande del mundo y pude, pero qué bueno que mami está bien. Eso es la satisfacción que uno quiere lograr. Sí. Doctora, usted respondió una de las preguntas que le iba a hacer, cuáles eran las medidas que había que hacer ya con este desarrollo. Excelente, esa era una pregunta de usted, dentro de esa primera pregunta me respondió eso. Usted hablaba de ese deterioro cognitivo. Yo creo que eso es muy importante porque nuestros pacientes mayores se van deteriorando cognitivamente, la demencia, ese cajón grande, claro. ¿no? ¿Qué medida usted recomienda para que ese abuelo no se vaya? Porque es una cosa terrible. Sí, los deterioros cognitivos que tienen su nombre ya clínico de demencias, son demencias, son muchas, no todo es Alzheimer. Exacto. Es bueno que lo reconozcan. Lo que pasa es que el más prevalente y el más conocido, pero ya recientemente dentro de los estudios se ha comprobado que los pacientes que tenían diagnóstico de Alzheimer también estaban combinados con otro tipo de demencia. Recordando que un diagnóstico definitivo de esta enfermedad se hace luego de que el paciente fallece, porque ya oficialmente se hace cuando uno toma una muestra y lo ve al microscopio. Exacto. Una muestra del cerebro y va al microscopio. Volviendo a qué uno tiene que ver, qué llama la atención si el abuelo empieza a tener fallos. El deterioro cognitivo tiende a ser fallos que el deterioro cognitivo importante tiende a ser fallos que el paciente no reconoce, que los reconoce el que está afuera, la familia, el entorno, y te dicen, no, porque el don yo le dije que pusiera esa taza ahí y de repente me puso esa taza en el patio y el señor te dice, yo no puse ninguna taza en ningún patio.
Entonces, ahí te llama la atención. Pero cuando no. se le está yendo la guagua ya. Exacto. Entonces, no por eso, aunque un paciente te diga, y llegan, te dicen, mire doctora, a mí se me están olvidando las cosas. Yo entré a la cocina y yo no sabía para qué yo iba a la cocina. Y era para buscar agua, pero no, se le olvidó. Entonces, uno lo que hace es que revisa de acuerdo a algunos test cognitivos, tanto de laboratorio, de imagen y demás test, y uno va moldeando, básicamente, llegando a un diagnóstico probable. ¿Qué uno hace para evitar? Y cuando esto es tanto para el paciente que no tiene diagnóstico de algún tipo de deterioro cognitivo, como para el paciente que sí lo tiene, uno incluye los ejercicios, la buena hidratación, pero sobre todo lo siguiente, la socialización del paciente, que el paciente lo incluyan en las actividades de la familia, que el paciente tenga actividades con otras personas, que es un tema muy doloroso porque aquí lamentablemente no tienen que hacer. Entonces es un tema que yo cuando llegué de hacer la especialidad me choqué porque yo decía, ay, pero no hay opción, porque donde me entrené sí tenían opciones, sí había control de parte del gobierno, del gobierno de la ciudad, y manejaba actividades para los adultos mayores, sea horario del cine diferente, sea descuento, porque obviamente por el dinero que tienen ya no es igual que antes, descuento para los adultos mayores, actividades en los parques, actividades de incentivo de estudios. Entonces son cosas que uno debería aprender de los otros países. Y hacerse de una profesión, de un oficio, ¿vale? Porque el que aprende un oficio, algo lo puede hacer hasta para sí mismo, mientras vida tiene. Si el otro no, y después lo pone, ¿y quién hizo esto? Fulano, ¿verdad? Y hasta pone hasta un negocio. Sí, y no tener miedo a crear, a tener, bueno, trabajé toda mi vida de ingeniero, pero yo la verdad que mi corazón estaba toda la vida, yo quise ser chef, pero en esa época a mí no me dejaban estudiar cocina porque la cocina era para las mujeres. Bueno, resulta que estamos en otra época y usted puede estudiar para ser chef. ¿Qué avance se ha obtenido en la geriatría? Porque ya las cosas han cambiado mucho. Y ese viejito casi inoperante, que no tenía nada que hacer, como todavía quedan algunos, pero ya hoy en día esos viejitos tienen otra energía, otra vida. No ha habido un avance para evitar precisamente el colapso, porque también sucede que hay muchos ataques al corazón, hay muchos derrames cerebrales, y es precisamente que quizás porque ya una persona que ya está medio caduco, ¿verdad?, está haciendo un esfuerzo extraordinario, basado precisamente en lo que le impone ahora el nuevo ritmo de vida. No hay avance para cuidar a esos seres humanos, a esa gente que está haciendo todavía esfuerzo para ser útil a la sociedad. Cuidados, bueno, pero dice de parte del gobierno. Bueno, no, de parte del médico, porque el médico ya no va a cuidar a un guiñapo. No, espérate, ese tipo tiene 80 años, pero está más duro. Claro, uno lo que recomienda es eso, de que se mantengan activos, de que sigan saliendo, de que sigan yendo a conciertos, de que sigan yendo a actividades. Lo que pasa es que es cierto que es un poco difícil, porque tanto hay barreras físicas como la del cuerpo. Pero con todo y eso, uno les recomienda, vamos acompañados, vaya con su nieto, siguen las actividades. Aislar un adulto mayor es lo peor que uno le puede hacer y se va a enfermar. Una persona que uno le diga, y eso se oye de hace mucho, persona, si se sienta, persona que se enferma. Entonces uno trata siempre de que sigan en las actividades, de que, por ejemplo, no sé por qué me ha cogido con la diabetes, pero en caso de que tenga diabetes, que y tiene en la semana lleva una dieta muy rígida, bueno, pues el domingo se puede comer una cosita, un manguito, algo que le dé hay que vida. vivir, hay que vivir. Exacto. Y no quitar el azúcar radicalmente también, porque el cerebro humano para la cognitividad, su movimiento, necesita también de azúcar. El cuerpo necesita todo, o sea, el cuerpo necesita los 3 macronutrientes, eso es
Y quien le diga que no, y por dietas especiales, dígale que no. El cuerpo necesita todo. Lo que pasa es que uno tiene que tener un control, tanto en las cantidades como en los horarios donde uno se lo come. Pero eso es el Doctor, ahí cuerpo mismo, esa misma pregunta iba. ¿Qué dieta usted le recomienda a ese paciente adulto mayor? ¿Cuál es, en sentido general, ¿no? Normalmente siempre se recomienda la famosa dieta mediterránea, pero ¿qué pasa? No vivimos en el Mediterráneo, entonces el aceite de oliva es caro, Sí, los bastante. pescados son caros. Entonces, obviamente uno tiene que poner esa dieta en la realidad. ¿Y qué es lo que significa la dieta mediterránea? Cuando te hablan de la dieta mediterránea, lo que significa es que los productos que uno coma no estén tan procesados, que sean lo más cerca de la tierra a la mesa posible. Y la mayor cantidad de vegetales frescos, de proteínas frescas, de grasa saludable. Lo que pasa es que obviamente ellos tienen mucho acceso al aceite de oliva, pero aquí tenemos acceso al aguacate. Entonces, Sí. entonces uno básicamente lo pone dominicano. Entonces, ¿qué significa en un plato dominicano una buena dieta? Vamos. Bueno, de desayuno, fruta, porque aquí hay mucha fruta, eso es súper saludable. Acompañado con yogur, cualquier tipo de yogur que le guste. De almuerzo, la bandera de nosotros es perfecta. O sea, de verdad, es un muy buen alimento. Lo que uno tiene que evitar es el consumo excesivo de sales y de demás sazones que se promocionan para hacer la comida. Si la comida viene acompañada de cualquier tipo de los condimentos que se usan, en vez de que venga en el cuadrito famoso, pues entonces es una comida bastante saludable. De cena, bueno, un casabe con queso, o un casabe con aguacate y unos tomaticos, con una tuna. La doctora me está dando hambre. Entonces, que son cosas que se pueden comer tan cerca de uno y se asemejan lo más que uno pueda a la famosa dieta mediterránea. Oye, mire, doctora, yo creo que hemos tocado una parte del manejo del adulto mayor social. Marito estaba tratando de entrar, usted explicaba que quizá el Estado debe de fomentar, ¿no? Crear espacios para los adultos mayores. Doctora, estas preguntas son de las que le gustan a Marito. Doctora, usted, la seguridad social cubre los costos, de ejemplo, de una geriatra, le paga, está dentro del plan básico, el tratamiento, ¿eso está dentro del plan o los viejitos están a la mano de Dios? Bueno, todo... yo no Sea tengo- sincera. No es importante, Yo no toco porque esos temas. esto es importante porque esto es una parte de una crítica para ver que mejoremos, Sí, ¿no? La CISARRIT, el Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera. En realidad, el geriatra en el mundo de las aseguradoras, de República Dominicana específicamente, Sí. es el médico olvidado. No saben muy bien qué médico es, entonces asumen que es un internista o no, es un médico familiar, que uno no es ninguno de los dos, Claro o sea, que cada no. quien es su especialidad, uno es otro tipo de médico que maneja. Entonces, es medio olvidado y hay una línea como gris que no se sabe, que cubren, tengo entendido que los pacientes privados lo cubren, pero muchos de los pacientes tienen que pedir consulta domiciliaria, que es parte de lo que uno hace como médico geriatra. Y esas consultas a los pacientes no se la cubren. Hasta donde tengo entendido, al menos que obviamente aparezca que digan que sí, que lo No, pero cubren eso es algunos. una de las cosas que hay que mejorar obligatoriamente. Sí, entonces ese tipo de consultas, tanto internaciones domiciliarias, porque hay veces que un adulto mayor lo que necesita es hidratación, porque se deshidrató, que es muy común ahora en esta época de verano. Sí. Y no hay necesidad de que él vaya a la emergencia a eso. Primero, por la barrera física. Segundo, por lo que significa para él, lo que significa llevarlo y el tiempo de la emergencia. Lo que uno quiere es, como geriatra, que el hospital, la clínica, estén menos sobrecargadas Sí, en la claro. parte de la emergencia. Y me decimos un abuelo, imagínate. Sobre todo porque son cosas que se pueden resolver bastante rápido y no son agudas, para dejarle espacio a los momentos, como usted decía, de los ACV, de infarto, que sí son emergencias reales y rápidas, que tienen que estar el equipo médico ahí.
O sea, una cosa es como en la mecánica, que una cosa es un mecánico de vehículos ya, ¿verdad? Y otra cosa de los modernos. Sí. Yo pienso que el mecánico de los vehículos ya más atrasado tiene que tener mucho más cuidado, es decir, tener mucho más iniciativa, inventiva para poder... no, una especialidad, Marino, una especialidad. Una especialidad. Mira, yo estoy encantado con la doctora, hay que volver a invitarla porque el tiempo nos ganó. Doctora, ¿dónde la podemos localizar? Porque hay muchos abuelos que quieren su servicio. Claro. ¿Dónde la pueden localizar? Yo, tengo mi teléfono que es 809-654-0899 y también estoy dando consultas en un centro nuevo para el adulto mayor que se llama Centro Gerontológico Integral Dominicano, Wow. CEGID. Queda en la Max Enrique Sureña número 69 en Los Prados. Es nuevo y estoy ahora en temas de contratación de uno de los hospitales grandes de aquí, que luego ya ahí sí le diré cuando esté propiamente Okay. en ese horario. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. No, de verdad. gracias por Estamos invitarme. encantados. Doctor Ignacio Bengoa. Señores, hasta aquí Prime Time.